Buenos días. Bueno, siguiendo con las capacitaciones internas por parte de Greco, el día de hoy por parte del Departamento de Ingeniería, eh, voy a dar el tema de cortocircuito. Soy el ingeniero José Avilés. Bien, vamos a empezar. Como primer punto tenemos ¿qué es cortocircuito? Bueno, se entiende que es una falla eléctrica que se produce cuando dos o más conductores de distinta fase o polaridad de un circuito se juntan haciendo contacto físico entre sí. Esto provoca una anulación o una baja resistencia en el circuito eléctrico. Genera un aumento brusco y excesivo de la intensidad de la corriente debido a la ley de Ohm. Para entender un poquito más esto, tenemos aquí un circuito en función normal, en donde se tiene una fuente de 120 volts y una carga, en este caso una luminaria de 50 ohms. Por ley de Ohm sabemos que la intensidad de la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia. Entonces, para saber qué corriente tenemos en ese circuito eléctrico en función normal, nada más sustituimos que serían los 120 volts de la fuente entre el valor de la resistencia. En ese circuito tendríamos una corriente eléctrica de 2.4 ohms, perdón, amperes. Ahora, ¿qué pasa en un circuito eléctrico que se encuentra en cortocircuito? En este punto se tienen ambos cables, podría ser fase A y neutro, positivo y negativo, y aquí se tiene un cortocircuito. Entonces, ¿qué pasa en este punto? De igual manera, se tiene una fuente de 120 volts. En este punto, como lo mencioné antes, se tendría una baja resistencia y para efectos prácticos nada más pondríamos que sería de 0.01 ohms. Entonces, de igual manera, aplicando ley de Ohm, que serían los 120 ohms, 120 volts sobre 0.01 ohms, se tendría un valor de 120 amperes de corriente circulando en ese circuito. Entonces, como vemos, la corriente incrementa excesivamente debido a que se tiene una baja resistencia en algún punto donde se conectan ambos cables de diferente fase o diferente polaridad. Y en el orden de los kiloamperes serían 120 kiloamperes, que como se tenía en un circuito ideal, pues es excesivamente mayor. Y bueno, ¿de qué depende la magnitud de la corriente de cortocircuito? Pues depende principalmente de las características y el número de fuentes que alimenten el cortocircuito. En este caso puede ser alimentación externa, que es la energía que suple la compañía suministradora, los generadores que se encuentren dentro del sistema conectados, y los motores síncronos y motores de inducción. En general, todas estas fuentes aportan cortocircuito al sistema. Y bueno, también la magnitud de la corriente depende de la oposición o resistencia que presente el propio circuito. Otro de los factores que influyen sobre la magnitud de la corriente de cortocircuito es el momento, el tipo y la ubicación en donde ocurre la falla. Bien, cuando una corriente fluye a través de un elemento con cierta conductividad, se produce un calentamiento. Esto debido a que la energía cinética que tienen los electrones se convierte en energía térmica. Es decir, que al circular una corriente eléctrica en un conductor se produce calor. Lo anterior es conocido por efecto Joule, que lo describe la siguiente fórmula. Q es la energía que se disipa en un conductor al circular a través de él energía eléctrica. Y se define como corriente que circula por el conductor. Y R es la oposición que ejerce un material al flujo de corriente eléctrica. Entonces, como lo mencioné, en un cortocircuito, el calor producido eleva la temperatura de los conductores, que alcanza su temperatura máxima en milisegundos. El cortocircuito es un evento que
ocurre en el orden de los milisegundos. Y esto por el exceso incremento de la corriente, a su vez incrementa la temperatura, provocando la destrucción de conductores o de equipos. La característica de la corriente de cortocircuito se caracteriza por un incremento prácticamente instantáneo, como se los mencionaba, que es prácticamente en milisegundos, y varias veces superior a la corriente nominal. Como se ve aquí, se tiene una onda senoidal en donde se podría definir que es la corriente nominal, y cuando ocurre una falla, el valor, la magnitud incrementa muchas veces mayor al valor de la corriente nominal. Bien. Ahora un poquito de cómo es que pueden surgir o cómo es que puede generarse una corriente de cortocircuito. Aunque los sistemas y las instalaciones eléctricas con las mejores normas de ingeniería, además de intentar estar libres de fallas tanto como sea posible, realmente es difícil garantizar que no existan fallas, en este caso de cortocircuito. A continuación se listan algunas de las causas más comunes por las que puede ocurrir un cortocircuito. Una de ellas es el envejecimiento del aislamiento del equipo. Con el paso de los años, pues, el equipo va perdiendo propiedades y su vida útil pues cada vez va disminuyendo. También otra causa para la generación de cortocircuito es la intrusión de objetos metálicos o conductores en partes energizadas. También pueden ser los falsos contactos, conexiones desajustadas, acumulación de humedad y contaminantes, agentes externos como animales o árboles. Bueno, dentro de los tipos de fallas de cortocircuito se tienen dos categorías. La primera es la falla de cortocircuito simétrica y la segunda es la asimétrica. Y dentro de la simétrica se tiene la falla trifásica. Dentro de las fallas asimétricas se tiene lo que es línea a tierra, falla de línea a línea y falla de línea a línea a tierra. Como primero tenemos la falla trifásica, que bueno, como lo dice, es aquella en donde se encuentran involucradas las tres fases. Esta, por su valor de corriente, es la más perjudicial, aunque en estados estadísticos se dice que se tiene un 2% de ocurrencia con respecto a los otros tipos de falla. Realmente este tipo de falla casi no se da, pero cuando se llega a dar, pues realmente es la de mayor impacto. La siguiente es falla de línea a tierra. Esta ocurre cuando una fase se conecta sólidamente a tierra por accidente. El valor de esta corriente es bastante más baja que la de cortocircuito trifásico, pero esta es la más común, con un 85% de ocurrencia, es decir, que es la falla que se presenta más común en los sistemas y en las instalaciones eléctricas. La falla de línea a línea, como su nombre lo dice, se da entre dos líneas del sistema, y la tercera pues se mantiene normal, esta solamente teniendo un 8% de ocurrencia con respecto a las otras fallas. La falla de línea a tierra se da entre dos líneas y tierra simultáneamente. Es decir, que las dos líneas se encuentran en cortocircuito, a su vez conectadas a tierra también, y estas se dan únicamente con un 5% de ocurrencia. Bien, ¿qué trae como consecuencia una falla de cortocircuito? Bueno, en el punto de falla pueden ocurrir incendios debido al incremento de calor, como lo mencioné antes. Al circular una corriente eléctrica a través de un conductor genera calor y al final de cuentas pues es proporcional. Si el valor de la corriente es extremadamente alto, pues de igual manera el calor pues será elevado y esto puede provocar incendios en algunos equipos o en algunos conductores. Bueno, otra de las consecuencias es que todos los elementos portadores de corriente de cortocircuito están expuestos a esfuerzos térmicos, esto en función de la intensidad de corriente y tiempo de la misma. Es decir, de igual manera por el calor,
Algunos equipos pueden sufrir deformaciones y en el peor de los casos hasta explosiones. De igual manera, por el incremento de la corriente se reduce el nivel de voltaje, algo de lo que mencionábamos con respecto a la ley de Ohm, y esto lleva a una disminución en el par de torsión de los motores, en este caso poniendo como ejemplo a los motores. Si hay un incremento de la corriente, ocurrirá una disminución en la tensión, provocando algunas fallas en equipos. Como lo mencioné, pueden ser en los motores eléctricos. De igual manera, puede haber averías considerables sobre los arrollamientos de bobinas de reactancias y transformadores, o en menor consecuencia, rotura de soportes, aisladores y deformación de elementos del equipo. Los equipos de protección deben tener una capacidad de ruptura adecuada para que durante un cortocircuito puedan funcionar sin sufrir daño. Pero también otra de las consecuencias de las corrientes de cortocircuito es que si en dado caso se llega a dar una corriente mucho mayor a la capacidad que soporta ese interruptor o algún fusible, algún elemento de protección, pues básicamente se destruirá. Bien, relacionado a lo anterior, como soluciones remediales a lo que son las fallas de cortocircuito, se tienen algunos mecanismos de protección. Y bueno, hablando un poco de lo que son las protecciones dentro de algún sistema eléctrico o de una instalación, la condición de protección es que el dispositivo actúe cortando la corriente de cortocircuito antes de que la instalación, aquí generalizamos tanto equipos, cables, etcétera, resulte dañada. Como protecciones se utilizan principalmente fusibles limitadores, interruptores termomagnéticos y en conjunto relé, interruptores de potencia. La protección se efectúa con dispositivos contra sobrecorrientes y su función principal es interrumpir la sobreintensidad, en este caso el cortocircuito, antes de que la misma provoque calentamientos excesivos, como lo había mencionado, en aislaciones o conexiones o terminales o ambiente. También la función de los interruptores es no permitir que se creen efectos electrodinámicos en aislaciones, barras o aisladores. En general, el dispositivo debe cumplir con las siguientes reglas. Básicamente, la función de los dispositivos de protección son que el poder de corte del aparato debe ser al menos igual a la corriente máxima de cortocircuito que se supone en el punto de instalación. Y el tiempo de corte para un cortocircuito que se produzca en cualquier punto de las instalaciones no debe ser superior al tiempo que hace aumentar la temperatura de los conductores hasta su valor máximo admisible. Y bueno, al final de cuentas, todo esto se realiza mediante estudios de cortocircuito para dimensionar la capacidad de las protecciones y la coordinación que debe haber entre ellas. Como mencioné, debe haber un estudio y ese estudio se realiza con base en el diagrama unifilar del sistema. Si se conoce la instalación, se realiza un modelado, en caso de que no se conozca, se hace un levantamiento con los equipos que haya, la dimensión de cada uno, la capacidad de cada equipo, se debe conocer el valor de la alimentación por parte de la compañía suministradora y de igual manera el valor de cortocircuito que aporta la compañía suministradora. Se debe conocer los equipos que se hayan instalados dentro de la instalación. Se debe conocer cuáles aportan cortocircuito y cuál es el valor de cortocircuito que aporta cada uno. Se debe saber de igual manera los cables que se tienen y en general las cargas. Y bueno, posteriormente se realiza un análisis, puede ser un análisis matemático o en todos los casos mediante software. Todo esto para dimensionar las corrientes de cortocircuito que pueden ocurrir en una instalación, en un punto determinado, y así
elegir de manera adecuada las protecciones para evitar fallas dentro del sistema. Y bien, eso sería todo de mi parte.